Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al telediario de Al24 News. Argel alberga la segunda conferencia de inversión, una manifestación económica destinada a exponer las oportunidades de inversión en Argelia. La diplomacia palestina condena la inacción de la comunidad internacional frente a las violaciones y crímenes de la ocupación sionista. En Estados Unidos, los republicanos se encaminan a controlar las dos cámaras del Congreso americano al término de las elecciones de medio mandato. Hola de nuevo, comenzamos en nuestro país en materia de inversión. La capital Argel alberga actualmente la segunda conferencia sobre la inversión en Argelia, cuya celebración coincidió con la votación de la nueva ley sobre la inversión y la promoción de las oportunidades que se ofrecen a los emprendedores y promotores de proyectos. Este encuentro, que se celebra bajo formato de talleres, también será la oportunidad para Argelia de mediatizar su clima de negocios, las inversiones directas extranjeras, el desarrollo económico y las oportunidades de desarrollo de las inversiones en el país. Lo hemos anunciado en portada. El Ministerio Palestino de Asuntos Exteriores ha condenado hoy el silencio de la comunidad internacional ante las violaciones y crímenes de las fuerzas de la ocupación sionistas y sus colonos en los territorios palestinos ocupados. Belkacem Faid Aisawi nos amplía la información. Al tiempo que continúa la campaña represiva y bárbara del ejército de colonización sionista en los territorios palestinos ocupados, el Ministerio Palestino de Asuntos Exteriores ha condenado las violaciones y violencias sionistas contra los palestinos en su tierra, sus lugares santos y sus propiedades. El último fue el asesinato del adolescente Mehdi Hashash, un joven palestino de 15 años, quien ha caído como mártir hoy durante una incursión, sucumbiendo a las heridas infligidas por el ejército sionista en Naplusa, al norte de Cisjordania ocupada. La diplomacia palestina ha afirmado que el ocupante sigue robando más tierra palestina, continuando su anexión progresiva de la Cisjordania ocupada y practicando las peores formas de opresión, persecución y de discriminación contra los ciudadanos palestinos indefensos, con el fin de socavar toda posibilidad de reactivar el proceso de paz basado en el principio de la solución de dos estados y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y de sabotear todo esfuerzo internacional y regional para detener la escalada y restablecer la calma. El ministerio ha señalado además que los continuos crímenes de la ocupación exigen una acción urgente de la comunidad internacional para detenerlos y brindar protección al pueblo palestino, que sufre la peor ocupación colonial, racista y fascista, señalando que estos crímenes no dejan de intensificarse y han alcanzado el nivel de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, a la luz de un silencio absoluto por parte de la comunidad internacional. En Libia, el presidente del Consejo Presidencial libio, Mohamed El-Menfi, se ha reunido hoy en la capital Trípoli con el representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia, Abdoulaye Batili, con quien ha evocado la urgencia de celebrar una reunión inclusiva bajo los auspicios de la Unión Africana y de las Naciones Unidas para facilitar la organización de las elecciones. Cambiamos de asunto. El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado oficialmente hoy el fin de la operación Barkhane en el Sahel, 9 años después de la llegada de las fuerzas francesas a Mali y 3 meses después de su retirada. En Europa, el destino y suerte de centenares de migrantes continúan entre las manos de Italia y Francia, países que han visto en estas últimas 24 horas sus relaciones diplomáticas deteriorarse por la negativa de Italia de permitir el desembarco de miles de migrantes en su suelo. A este propósito, Francia ha declarado este miércoles que le incumbe a Roma hacerse cargo del navío y lamentó la actitud actual del gobierno italiano y en particular las declaraciones y la negativa en dejar afectar
abandonar el barco que agrupa a su bordo a centenares de migrantes. Por su parte, el gobierno italiano de extrema derecha ha guardado el mutismo para seguir con su política dura contra los migrantes. Quedemos siempre con la crisis migratoria. Varios organismos internacionales y regionales han denunciado la trata de inmigrantes y todo el tráfico que resulta de estas prácticas condenables. Últimamente, el tráfico ilícito de inmigrantes se ha convertido en una delincuencia organizada internacional. Merem Labri nos habla del fenómeno. Todos los años, cientos de miles de personas abandonan sus países de origen para escapar de situaciones de conflicto y de pobreza. Muchas están dispuestas a tomar medidas desesperadas con la esperanza de buscar una vida mejor. Los grupos de delincuencia organizada transnacionales lo saben y sacan partido de la desesperación de las personas. Facilitan el paso de migrantes con poca o ninguna consideración por su seguridad y bienestar. Lo único que importa es el dinero. El tráfico ilícito de migrantes está estrechamente vinculado con el uso de documentos de viaje fraudulentos y con otros delitos como el flujo de fondos ilícitos, corrupción, terrorismo, tráfico de mercancías ilícitas y trata de personas. El tráfico ilícito de migrantes, aun siendo un crimen violento, rara vez termina en los tribunales. Los traficantes aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes clandestinos, víctimas de todo tipo de abusos. Violaciones y atropellos son moneda corriente en este negocio mortífero que cada año se cobra miles de vidas de migrantes que acaban sofocados en contenedores, deshidratados en desiertos o ahogados en el mar, y quienes sobrevivieron a esa pesadilla narran relatos desgarradores. En Estados Unidos, los últimos resultados de las elecciones de medio mandato que comenzaron ayer parecen dar ventaja a los republicanos, que se encaminan a recuperar el control de la Cámara de Representantes. Si los republicanos ganan el control de las dos cámaras del Congreso americano, hasta hoy en manos demócratas, podrán bloquear la agenda del actual mandatario Joe Biden, incluidas las reformas económicas. Está en juego también el posible regreso del expresidente estadounidense Donald Trump, respaldado por los republicanos, que ya adelantó la semana pasada su intención de presentarse a las presidenciales de 2024. Por otra parte, el Departamento de Estado estadounidense ha anunciado que diplomáticos americanos y rusos se reunirán próximamente para discutir de la posible reanudación de sus inspecciones en el marco del Tratado New START, un acuerdo clave de desarme nuclear entre las dos potencias. Moscú había suspendido las inspecciones previstas por el tratado en agosto, invocando el impacto de las sanciones occidentales en los viajes y el trabajo de los inspectores rusos en Estados Unidos, que dan una ventaja injusta a la parte estadounidense. En lo referente al conflicto entre Rusia y Ucrania, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha anunciado hoy la retirada de las tropas rusas de la orilla derecha del río Dnieper en la región de Jersón, debido a las ofensivas de las tropas ucranianas. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas bombardearon varias estructuras vitales de Jersón, como la central hidroeléctrica, que provocó un apagón de luz en la ciudad. El general Sergei Surovkin, comandante de la agrupación conjunta de tropas rusas, anunció que esta retirada permite liberar parte de las fuerzas y los medios que se utilizarán para operaciones activas, incluidas las ofensivas en otras direcciones en la zona de la operación. En África, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha llamado al envío de una ayuda alimentaria y médica inmediata a la región etíope de Tigray, norte del país, una semana después de la conclusión de un acuerdo entre el gobierno etíope y los rebeldes de esta región, un avance significativo que se da después de 2 años de conflicto. Welcome back. In Lebanon, with poor access to safe water and Nada cambia en materia de ayuda humanitaria o de medicamentos.
Pueden imaginar que numerosas personas mueren de enfermedades tratables. Numerosas personas mueren de hambre. Lo que pensamos es que aún en medio de los combates, los civiles necesitan alimentos y medicamentos. En Brasil, los equipos del presidente saliente Jair Bolsonaro y del mandatario electo Luis Ignacio Lula da Silva prosiguen la transición de gobierno tras la victoria en las urnas de Lula da Silva. En el marco de este proceso de transición, Lula da Silva ha encontrado hoy en la capital Brasilia al presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, cuyo apoyo será fundamental para retar los desafíos del futuro gobierno de izquierda. El proceso de transición culminará con la toma de posesión de Lula da Silva el 1 de enero próximo. En Argentina, el personal sanitario de la ciudad de Buenos Aires protagonizó ayer una masiva movilización a la sede del Ministerio de Salud local, la cual incluyó un paro de 24 horas en los hospitales y centros de salud exigiendo una mejora de sueldos. Los sindicatos mayoritarios del sector pidieron unidad reclamando una revisión paritaria que eleve el salario mínimo por encima de los niveles de inflación. Volviendo a nuestro país, en cultura, el cine argentino, uno de los más dinámicos de Sudamérica, se invitó ayer a Argel, más precisamente en la Cinemateca de la capital, donde tuvo lugar una proyección del documental titulado De la Nubia a la Plata del cineasta Ricardo Preve. De la Nubia a la Plata narra la historia del historiador y egiptólogo argentino Abraham Rosenwasser, quien durante una singular misión arqueológica pudo rescatar ruinas egipcias en el norte de Sudán antes de que fueran cubiertas por las aguas de las represas de Asuán en Egipto. El objetivo de la obra es sacar una historia del olvido y volver a contarla, nos dice el director del documental, el cineasta Ricardo Preve. Bueno, el objetivo de la película fue de contar un poco una historia olvidada, escondida. A mí me sorprendió mucho saber que no se había contado esta historia, además me sorprendió saberla, yo nunca la había escuchado. Y bueno, un poco ese es el trabajo del documental, de sacar del olvido las historias y de volver a contarlas. Y el cineasta argentino expresó su orgullo de encontrarse en la Cinemateca de Argel, un lugar legendario e icónico. Bueno, para mí es un gran honor estar en la Cinemateca de Alger porque es un lugar icónico, realmente legendario, no solamente en la historia del cine africano, sino también en la historia del cine mundial, con una enorme cantidad de historias acerca de la cultura, acerca del cine, acerca del arte, y realmente estoy muy contento de estar aquí. Seguimos con cultura. Los brasileños recordarán este 9 de noviembre como un triste día, ya que acaban de perder a su diva Gal Costa, leyenda de la música brasileña de voz cristalina y musa del tropicalismo, que murió a sus 77 años. Nacida en Salvador de Bahía y reconocida por su melena castaña y su sonrisa seductora, fue una de las principales figuras del movimiento tropicalista a fines de la década de los 60, junto con otros cantantes legendarios como Gilberto Gil y Caetano Veloso. Y en deporte, duro golpe para la selección de Senegal a pocos días del inicio del Mundial tras el anuncio de si se confirma su lesión, Sadio Mané se sumará a la larga lista de estrellas que se perderán el Mundial, que por primera vez se disputará en mitad de temporada y cuyo arranque está previsto el 20 del corriente. Y con esto concluimos el telediario para esta noche. Gracias por su atención. Podrán seguir toda la actualidad en nuestras diferentes redes sociales. Muy buenas noches.